les bendiga. Gracias por sintonizar la radio Caminando por Fe. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las predicaciones, estudios y futuras transmisiones en línea. Sin más preámbulos, les dejo con la palabra que Dios tiene para ti hoy. Amén. Dios le bendiga a todos. Amén. Vamos a orar para presentar al expositor de esta noche. Dios le bendiga a todos los que están presentes, tanto en la llamada grupal como WhatsApp, Facebook, YouTube y otros medios. Amén. Dios bendiga a Mackenzie. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Santísimo Dios que moras en las alturas, Padre, te damos gloria, te damos honra. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Mira el portador de tu palabra, Señor. Padre, tú que lo has escogido, Espíritu Santo de Dios, en esta noche, para que Él esté disertando tu estudio conforme a tu obra, conforme a tu voluntad. Tú estés poniendo, Señor, sobre su vasija aquellas palabras, Señor, aquella elocuencia conforme, Señor, a tu obra, a tus estatutos. En el poderoso nombre de Jesús, habla, Señor, a través de Él. Ve poniendo, Dios mío, aquellas edificaciones conforme a ti, Jesús. Por aquí el hermano Víctor, quien estará dando el estudio bajo el tema imperativos de la vida cristiana. Amén. Buenas noches a todos. El Señor les bendiga de manera súper especial. Le habla su hermano y amigo Víctor Alexander y soy el exponente de esta clase bíblica de esta noche. ¿Qué es un imperativo? Un imperativo viene siendo sinónimo de deber. En otras palabras, el tema también sonaría como deberes de la vida cristiana. Repito, deberes de la vida cristiana. Imperativo viene siendo un sinónimo de deber, como aquel capítulo de Romanos que dice deberes cristianos. Le doy esta explicación para aclarar un poco más el tema, para que usted sepa de lo que esta noche se va a hablar. Dios le bendiga de manera súper especial. Muy bien. El fundamento bíblico está en la carta a los Colosenses. Vamos a estar leyendo del 1 al 17 en adelante. Los que tengan Biblia lo pueden buscar. La carta a los Colosenses, capítulo 3. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Colosenses 3. Vamos a estar leyendo del 1 al 17. Y la palabra de Dios dice, gloria a Dios. Sí, pues habéis resucitado con Cristo. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia,
soportándoos unos a otros y perseverándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otros, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Un momentico, aleluya, gloria al nombre de Cristo. Los demás versículos dicen así, dice así, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Dios de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Gloria a Dios. Aleluya. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús, Padre, por tu amor y por tu misericordia, mío, Señor. Aleluya, aleluya. Te entregamos este estudio y que este estudio, Señor, lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Cristo, amén y amén. Sé tú quien des las enseñanzas, Señor. Gloria a Dios. Muy bien. Vamos al estudio bíblico. Vamos a estudiar la Biblia. En este tema van a estar tocando déjame ver, 6 puntos que se fundamentan en el tema. Gloria a Dios. El primer punto es la vida en el espíritu. El segundo, la rendición total. La tercera, el cristiano y las autoridades. El cuarto, el cristiano y la conciencia. El quinto, el ejemplo de Cristo. Y el último, el camino más excelente. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Este estudio va a ser un estudio rico en abundancia, un estudio que es para chuparse los dedos. Así como Moisés le acordaba a su pueblo Israel, al pueblo Israel, las leyes y decretos y mandamientos de Dios para que lo tomaran en cuenta para cuando iban a entrar a la tierra prometida, así el Señor repite una y otra vez todo lo que tenemos que hacer y tener en cuenta antes de entrar a su reino, a la Nueva Jerusalén. Vamos a comenzar con el primer punto de la clase, que dice la vida en el espíritu. Recuerde que el tema del estudio es imperativo de la vida cristiana. En otras palabras, deberes de la vida cristiana. El primer punto es que el cristiano tiene que tratar de vivir una en el espíritu. Eso está en Romanos 8, donde vamos a estar leyendo unos cuantos versículos. Romanos 8, vamos a estar leyendo unos cuantos versículos. El primer deber de un cristiano es tratar de vivir en el espíritu. Dice así: viviendo en el espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en vosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Dice, la Biblia habla acerca de lo que son las obras de la carne y los frutos del espíritu. Los frutos del espíritu ya vienen siendo ya todas las características que debe de tener un siervo de Cristo. Por ejemplo, como el amor, la bondad, la paz, la justicia, la paciencia, la mansedumbre, la benignidad, la longanimidad, etcétera. Todas las cosas que son según Dios. Una persona que vive en el espíritu, conectado con el Señor y haciendo su voluntad, debe de tener estos rasgos, estos frutos.
debe de producir estos frutos. Y entonces estos frutos se producen viviendo una vida de obediencia. Una persona que está en el espíritu habla siempre la verdad, no maldice, nunca le desea el mal a nadie, no anda en bochinches ni en chismes, no vive andando en murmuraciones. Una persona en el espíritu vive de gloria en gloria y de victoria en victoria. No anda de murmuración en murmuración y de bochinche en bochinche. Una persona en el espíritu, que está en el espíritu, tiene paz, es misericordiosa, es amorosa, es bondadosa, es paciente. Una persona que vive en el espíritu puede escuchar la voz de Dios, puede sentir su presencia. Tiene la autoridad de reprender a los demonios y tiene la capacidad de ser usada por Dios en cada momento. Pero el que vive en la carne no. El que vive en la carne no tiene la potestad de hacer estas cosas. El que vive en la carne es usado por el enemigo cada vez que el enemigo quiere usarlo. El que vive en la carne vive la vida como le da la gana. El que vive en la carne no puede entender la palabra de Dios, no puede entender los designios espirituales de Dios. El que vive en la carne no tiene acceso a lo que son los conocimientos de la palabra de Dios. Todo lo que está escrito en la Biblia se ha de discernir por medio del Espíritu Santo, no por medio de inteligencia humana. Gloria al Señor. Aleluya. Pues bien, el cristiano debe vivir en el Espíritu. El primer deber que estamos tratando aquí es que el cristiano debe de aprender a vivir en el Espíritu. Gloria al Señor. El segundo deber es la rendición total. Eso está en Romanos capítulo 12. Segundo punto, la rendición total. Vamos a estar leyendo unos cuantos versículos del capítulo 12 de Romanos. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto el concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, o en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos con los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Aleluya. Aquí caímos en ese tema de los deberes cristianos. Mis hermanos, el siguiente punto aquí hablar es, repitiendo, la rendición total. El cristiano debe humillarse ante Dios, debe pisotear su ego, pisotear su propia voluntad y aceptar la voluntad de Dios. Recuerde que cuando nosotros venimos al camino, nuestra vida no nos pertenece, nuestra vida le pertenece a Dios. Ya no está
propia voluntad, sino a la voluntad del Padre. Tenemos que morir a nosotros mismos. ¿Qué significa morir a nosotros mismos? Significa renunciar a nuestro ego, renunciar a todo lo que nos guste, renunciar a todo, a todo aquello que nos aleja de Dios. Gloria al nombre de Cristo. Entonces, mis hermanos, todo el que vive una vida conforme a su ego, lamentablemente se va para el infierno. Pero todo el que vive una vida conforme a la voluntad de Dios, alcanzará misericordia y será salvo. ¿Qué significa rendirse? Rendirse significa humillarse. Humillarse. La Biblia dice que aquel que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. Nos humillamos cuando reconocemos que es nuestra condición, cuando reconocemos que sin Dios nada somos, cuando reconocemos que si no trabajamos para Dios, no importa que tantas obras buenas hayamos hecho, necesitamos a Dios. Rendirnos es entender de que nosotros no somos los mejores, de que nosotros no podemos solos. Rendirse es entender que Dios es el Rey y nosotros sus siervos. Rendirse es entender que nosotros no sabemos nada, que Dios lo sabe todo. Rendirse es entender que nosotros no podemos hacer. Dios es el que puede hacerlo todo. Aleluya. Rendirse es entregar nuestra voluntad a la obediencia de Dios. Repito, rendirse esto, entregar nuestra total voluntad a la obediencia de Dios. Gloria a Dios. Bien, vamos al tercer punto que dice el cristiano y las autoridades. El cristiano tiene como deber someterse a las autoridades terrenales. Repito, el cristiano tiene como deber someterse a las autoridades terrenales. Vamos a Romanos capítulo 3. Vamos a estar leyendo unos cuantos versículos. La Biblia dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino el malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón al castigo, sino que también por causa de la conciencia. Pues por esto hagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, al que impuesto, al que respeto, al que honra. No debáis a nadie nada, sino el amaos unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Aleluya. Aleluya. Vamos a dejarlo hasta ahí. Bien, mis hermanos, tomando un poco que Dios los probó, lo estaba probando, y entonces Nabucodonosor los mandó a que adorasen la estatua que le había levantado, pero ellos se rehusaron a eso. Y Dios los libró de su mano. ¿Qué quiero decir con esto? Obedezcan a las autoridades,
a sus alcaldes y a los policías y a todo el que está puesto en algún cargo, obedezcanlo en todo lo que es necesario. Pero si ese líder le manda a usted hacer algo que está en contra de Dios, mucho está por encima del líder, claro. El hecho de que Dios esté por encima del líder no quiere decir que usted no va a respetar a ese líder. Obedezca a Dios, porque el líder ve siendo una todo en los presidentes, la vida tierra mucho, y todos los presidentes que están ejerciendo algún cargo es que Dios lo permite. Por lo que, mis hermanos, respete a autoridades, no sea rebelde, de Cristo, no sea como un delincuente. Usted bien que el semáforo está en rojo, usted está, y cuando está en verde, usted debe de tránsito, porque por causa de las violaciones a las reglas de tránsito hay muchos accidentes, han habido muchos accidentes. Es más, que en cuenta esto está bien equivocado, porque usted no sabe, mi hermano, si ese líder se puede convertir a Cristo. Él se puede convertir a Cristo por el testimonio suyo. Así que nuestros líderes, siempre y cuando sea necesario, en todo lo que sea necesario. Ahora, si el líder nos manda a hacer algo que la Biblia, entonces no podemos escuchar. Porque en eso se refiere, mi hermano, la humildad. Sea una persona educada y de buen testimonio. Porque aquí, cuando usted escucha a sus líderes o autoridades superiores, testimonio. O si usted se quiere hacerse chivo loco o hacer y hacer lo que usted le da la gana porque usted no respeta esa líder, lamentablemente eso Dios no va a ver bien eso. Dios se lo tome en cuenta y le castigue por esto. Gloria al Señor. El siguiente punto es el cristiano, estos hermanos 14. Gloria a Dios. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, que es comer legumbres. El que come, no el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Tú quien que juzgas al criado ajeno, para su propio Señor está en pie, o cae, pero está firme, porque poderoso es el Señor para frente. Uno hace referencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno está plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor; el que no hace caso del día, al Señor no lo hace. El que come, para el que el Señor come, porque da gracias a Dios; el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que, porque Cristo que para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque Cristo está: vivo yo, Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Bien, mis hermanos, ¿cuál es la enseñanza aquí presente? De que el creyente debe la limpia, tener una buena conciencia. Hay una enseñanza por ahí que no hay peor, que no hay mejor juez que la conciencia. Después del tiempo,
No hay mejor juez que la conciencia. Cuando cometemos errores y cuando cometemos pecados ocultos, no importa bien por fuera, no importa que tan alegre nos veamos por fuera, adentro de nuestro corazón o nuestra mente hay algo llamado. Si mira, tú estabas bien vestido, pero anoche tú hiciste algo desagradable. Entonces nosotros por estar alegres o por más que queramos aparentar una la mente martillándonos la mente. Muchas veces nosotros nos ponemos a señalar y a juzgar y a condenar y a mandar al infierno a la gente de que por pecado vemos que delante de Dios son muy desagradables y la nos vive por dentro. Siempre en nosotros va a estar esa conciencia. Pero mis hermanos, una de las mayores bendiciones que usted puede experimentar es tener la mente y el corazón lleno de paz, acompañado de tener la conciencia limpia. No es mejor tener la conciencia limpia y un paz. ¿Quién usted es delante de Dios? Es bueno saber que usted tiene una identidad de que su vida ante Dios es justa y pura, alabado y glorificado. Alabado y glorificado sea el Señor. Mis hermanos, no hay mejor juez que la conciencia. El cristiano debe tener una buena conciencia, mis hermanos. Y para tener una buena conciencia hay que ser íntegros. Hay que de que esa santidad que yo tengo en la iglesia también la tengo en mi casa. La santidad que también tengo en mi casa la puedo tener en cualquier lugar que yo esté. Ahora vamos al siguiente punto. El ejemplo de Cristo. El ejemplo de un cristiano debe parecerse al de Cristo. Vamos a Romanos 15. Gloria a Dios. Romanos 15. Gloria a Dios. Así que los que somos fuertes debemos soportar a las acusaciones, no a los mismos. Cada uno de nosotros agrade a lo que, porque si ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien como los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentido, un Jesús, unánime al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibid los unos a los otros. Cristo nos recibió, para la gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar las promesas hechas a los y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Yo te bendice de a los gentiles con su pueblo. Aleluya. Todos hemos visto lo que es la pasión de Cristo. De Cristo del amor hacia la humanidad. Cuando nosotros practicamos el amor y la misericordia, estamos practicando un buen porcentaje del ejemplo de Cristo. La obra de Cristo se fundamenta más en el
se fundamenta en la humanidad. Por eso, por el amor hacia la humanidad, Dios Cristo hizo los milagros. Y dándole a la gente lo que es el reino. Cristo perdonó el pecado, el Dios perdonó el pecado de la humanidad por medio de su Hijo. Jesús no guardó rencor. Jesús nunca se agradó a sí mismo. En otras palabras, Jesús nunca fue egoísta. Jesús siempre fue altruista, siempre pensando en los demás. Siempre pensando en los demás. Así fue Jesús, pensando siempre en... Jesús nunca bien estuvo metido en problemas de conflicto. Jesús siempre, eso sí, reprendió a los escribas y fariseos por su hipocresía. Él se llama a quien quiere. El Señor nunca fue una persona que quiso envenenar al otro. Jesús siempre demostró amor y compasión hacia la gente. Y a nosotros nos da eso, nos hace falta más amor y misericordia para amar, perdonar y para amar al prójimo como a nosotros. Gloria al Señor. Recordemos que no todo el mundo, recordemos que no todo el mundo, mis hermanos, tiene la misma capacidad de nosotros. Hay quienes son más fuertes que otros, y otros son débiles. Nos manda a que lo soportemos, no a que lo pisotemos, ni que lo juzguemos, ni que lo señalemos. Por ejemplo, cuando pasó lo de la mujer adúltera, que los escribas y fariseos, para hacer algo, para eh, hacerlo caer en pecado. Sin embargo, él dijo, el que tenga la primera piedra, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. No es todo el tiempo con el dedo señalador y mandando a la gente al infierno como si usted Dios. Tenga misericordia de los débiles y no los pisotee ni los persiga. Mis hermanos. Practique el amor y la misericordia con su prójimo. Gloria al Señor. Y por último, el camino más excelente. Estás leyendo el primer libro, en la primera carta a los Corintios, capítulo 13. Gloria a Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 13. Un camino más excelente. Este capítulo me gusta mucho porque habla de lo que es la preeminencia del amor. Mis hermanos, estamos hablando en gran parte de este estudio. Recuerden, mis hermanos, nada. El amor viene siendo lo que le da sentido a todo. Dice así: si yo hablase lenguas humanas y vengo de buena y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de manera que hacer los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entre tu amor, nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se hace, no busca lo suyo, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser,
pero las profecías se acabarán y se como si la ciencia acaba, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba, pues, hablaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conozco ya el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Aleluya. Mis hermanos, el amor viene siendo la de casa, viene siendo fuente de todo, mi hermano. Usted no ha visto, mis hermanos, que usted hace una cosa con amor, una cosa sencilla con amor, y que sea bien. Cuando usted hace la cosa con amor, por más sencillo que sea, va a quedar bien, va a caer bien. El siervo de Cristo, todo lo que vaya a hacer, tienen que hacerlo con amor. Adorar con amor, hospitalizar con amor, dar la mano con amor, porque si es no va a servir de nada. Porque cuando hacemos un amor, lo hacemos por salir de, por botar el golpe. Y para salir de eso, hacer la cosa nada más para salir de eso. Es algo que cuando la mente y el corazón conectado a eso, de nada sirve que hablemos lengua, que mucho de la Biblia, si en nuestra alma no hay amor. Cuando usted hace las cosas con amor, usted se esmera, usted lo hace con pasión, con entrega. Hay un desprendimiento en usted. Pero cuando usted lo hace, quizás lo hace aparentemente bien, pero en usted no hay pasión, no hay un desprendimiento, no hay una entrega. Simplemente es. Pero cuando usted con amor hay un desprendimiento, una entrega. Hay en usted un, un gran deseo, un anhelo para gloria al Señor. Cuando usted con amor, lo hace muchas veces sin esperar nada a cambio. Si usted hace la cosa con amor, lo que va a hacer, va a salir del alma. Sale del alma. Alabado sea Dios. Y para terminar, mis hermanos, el cristiano está en Dios y hacer las cosas para Dios. El deber de consiste en vivir el Evangelio de Cristo. En otras palabras, vivir el estilo de vida de Cristo. Vivir conforme a como Él vivió. Amorosos, bondadosos, justos, pacientes, benignos y puros, etcétera. Aleluya. Hagamos esto, mis hermanos, pensando en la gran recompensa que Dios nos tiene, que es mucho más mayor que las cosas de este mundo. Padre, gracias, Señor, porque he dado este estudio, Padre. Ayúdame a mí y a mis hermanos a poner en práctica todo lo dicho en este estudio.
Te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, ayúdanos a poner en práctica, Dios mío, la palabra. Vivir la paz en espíritu y en verdad. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Llénanos de tu fuerza y dominio propio para cada día cosechar frutos dignos de arrepentimiento. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Con nosotros, nuestra hermana Ruth Esther Paredes. Amén, gloria a Dios. Yo voy a dejar al hermano Juan, que acaba de entrar, amén, para que él esté despidiendo y esté haciendo la oración conforme a Dios. Perdóneme por la ausencia, había una actividad aquí en la casa, trajeron una vigilia, media vigilia, y pude entrar ahora, gloria a Dios, pero Dios conoce todas las cosas, amén. Dios le bendiga a mi hermana Ruth, Dios bendiga al ministro, en esta preciosa noche, en nombre poderoso de Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias te damos, gracias por tu amor, por tu misericordia. Padre, mira, Señor. Padre, gracias, Señor. Mira, Señor. Aleluya. Padre, que no nos vamos a despedir de ti nunca jamás, Señor, sino de cada uno de nuestros hermanos, de nosotros, los hermanos, Padre. Espíritu Santo, te pedimos, Señor, que tú nos cubras, que tú nos lleves, Señor, que tú nos guardes, Señor. En el ala de tu Santo Espíritu, Padre, que tú nos protejas, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, que cuando nosotros vayamos a dormir, Señor, aleluya, permite, Señor, que solamente podamos soñar con tu gloria, con tu majestad, con los ángeles, Señor. Padre, que el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, gracias, Señor, por la palabra que fue leída. Gracias, Señor, por la palabra que tú diste. Gracias, Señor, la persona que tú usaste. Aleluya. Gracias, Señor, por la adoración. Gracias, Señor. Hey, Padre, por cada uno de mis hermanos, mira los que no se pudieron conectar. Padre, también guárdalo, cúbrelo, Señor, cada uno de su familia y a los que se conectaron también, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo de Dios. Santo eres, Señor. Señor, gracias, Padre. Guarda a nuestra hermana Ruth. Cúbrela, Señor, con su sangre preciosa. Cúbrela, Padre. Guarda su entrada, guarda su salida. Guarda el ministro, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Sigue usando tu siervo. Dale conocimiento, sabiduría, ciencia, discernimiento. Padre, en el nombre poderoso de Jesús pasa colirio por sus ojos, por sus aleluya, por sus aleluya, oídos. Padre, que pueda escuchar la voz tuya. Padre, que el nombre poderoso de Jesús, aleluya. Alabanza al Cordero de Dios. Gracias, Señor, en esta noche. Gracias por esta noche, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén y amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, amén, gloria a Antes Dios. de irnos, repito, léanse los capítulos. Léanse los capítulos 8, 12, 13. Sí, amén. Amén, amén. Escríbame, mándemelo personal a mi WhatsApp, personal, a mi número. Mándemelo por una nota de audio Sí, para yo sí, buscarlo en un rato, por favor. O yo, por favor. está bien. O escríbamelo Amén, también. amén. Por WhatsApp. Mantenerte al tanto en la palabra de Dios. Recuerda que todos hemos hecho a la imagen y semejanza de Cristo. Sigue sintonizando Caminando por Fe para que seas edificado con una palabra de vida. Shalom.